Vamos a hablar unos minutos de política, y no solo de política argentina, sino también lo que pasa más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque estamos comunicados con Gustavo Martínez Pandiani. Gustavo Martínez Pandiani no solo es el principal asesor que tiene Sergio Massa en política exterior, sino que además es embajador argentino en Suiza, fue hasta hace poco funcionario para América Latina en la Cancillería, y le agradecemos esta charla. Gustavo, ¿cómo estás? Fernando González, aquí de País Adolescente. Buen sábado para vos. Gracias, Fernando. Gusto saludarte. Bueno, sabemos que estás en Buenos Aires. Vas Así es. a darle una mano a Massa en el debate, en este caso, para ayudarlo, porque uno de los temas que se van a tocar mañana en el De debate política presidencial exterior. entre Massa y Milei es política exterior. Sí, en el primer debate no hubo un segmento de política exterior, en este segundo debate sí. Así que acá estamos trabajando. ¿Y cuáles son, si tuvieras que definir así en tres palabras, los tres ejes de la política exterior que plantea Sergio Massa si se convierte en presidente dentro de 8 días? La política exterior de Sergio Massa va a ser una política exterior pragmática. Pragmática significa que va a estar primero el interés nacional y no va a estar condicionada por cuestiones ideológicas, ideologismos o incluso preferencias personales. El candidato de la Libertad Avanza ha dicho que solamente va a tener relaciones intensas con Estados Unidos y con Israel. Nosotros no pensamos que esa sea una buena forma de vincularse con el mundo, queremos más socios, más mercados, no vamos a elegir nuestros socios comerciales por cuestiones ideológicas, vamos a elegirlos por el interés del país. Y hoy el interés del país pasa por encontrar esas divisas que tanto necesita la Argentina. Para eso hay tres formas, hay tres modos de conseguir las divisas que son realistas. Hay una que es ficticia, ¿no? La dolarización sin dólares, pero eso es un cuento. Las reales son más exportaciones con valor agregado, más inversiones productivas y más turismo receptivo. Es decir, tres formas concretas de promover la venta de trabajo argentino en el exterior, y ahí está puesto el eje central de la política exterior de Sergio Massa. Amigo de todos, satélites de nadie a la hora de comerciar con el mundo. Vamos a transformar a la Cancillería en un gran centro de promoción de la Argentina y sobre todo del trabajo argentino. Mencionabas y fuiste a mi siguiente pregunta, a Javier Milei, que ha dicho, sí, Estados Unidos e Israel iban a ser como los dos ejes de su política exterior, o sus dos principales aliados si él se convierte en presidente. En el caso de Massa, digamos, esa cantidad de aliados o de países con los que tener relaciones especiales se ampliaría. Es que no es serio decir que vas a tener relaciones comerciales con dos países en el mundo, y sobre todo si lo haces por razones de tipo ideológico. El primero, el segundo y el tercer socio comercial de la Argentina hoy son Brasil, China y la India, los tres países BRICS. Y hay una propuesta de la oposición de no ingresar a BRICS porque supuestamente podría también estar Irán, ¿no? Irán todavía no es miembro de BRICS, eventualmente podría aceptar la invitación como Argentina. Nos parece poco serio porque BRICS significa el 33% de las exportaciones argentinas hoy. Entonces, decir que no vamos a tener una relación comercial fuerte con Brasil porque Lula es medio comunista parece una falta de respeto a la gente. Acordate además que el 57% de las pymes de la provincia de Buenos Aires exportan a Brasil, y 9 provincias del interior tienen como principal socio comercial a China. Entonces, dejar que las pymes desaparezcan y con ellas los puestos de trabajo que hoy tenemos, porque no nos gusta como es Lula o porque los comunistas de China no nos gustan, me parece realmente un cuento. Es muy peligroso que se digan estas cosas porque no son serias desde el punto de vista técnico. Vos no podés desactivar el comercio exterior porque además el principal socio comercial de Estados Unidos es China, y el principal socio comercial de Japón es China, y el principal socio comercial de Corea del Sur también es China. Por lo tanto, nadie en el mundo funciona como dice Milei que tiene que funcionar, que es elegir los socios de acuerdo a cómo te gusta, cómo se organizan internamente en los otros países. El comercio y las inversiones no tienen que ver con la ideología, tienen que ver con las necesidades del país. Eso es lo que propone Massa, eso es lo que estamos trabajando hace mucho tiempo. Vos sabés que nosotros hemos trabajado con el exterior. Massa es un
un líder muy conectado con el mundo, con Estados Unidos, con China, con Brasil, con la Unión Europea, porque creemos que hay que hacer eso, abrirse al mundo, más mercados, más socios, más inversiones, y no al revés, no menos. Estamos hablando con Gustavo Martínez Pandiani, embajador en Suiza y diplomático. Gustavo, en Estados Unidos y en Europa en este momento se está debatiendo mucho el tema en torno a Israel después del ataque del 7 de Así octubre, es. del ataque terrorista de Hamas, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene que tener la Argentina con respecto a organizaciones terroristas como la de Hamas, a Irán que Ujú. apoyan a estas organizaciones? ¿Qué es lo que crees que tiene que hacer Argentina? Massa ha sido muy contundente, Fernando, durante el debate de la primera vuelta. Fue el único, no el primero, sino además el único candidato de los tres, en esa época todavía Bullrich estaba en la competencia, en decir que si él ganaba las elecciones el día 11 de diciembre, inmediatamente iba a sumar a Hamas a la lista de organizaciones terroristas de la cual hoy no forma parte. Entonces, fue una definición muy clara, muy fuerte, de no solamente condenar el ataque terrorista de Hamas, sino también de solidarizarse con Israel en ese sentido. Después, ahora, viste, todo como con el diario del lunes, porque eso lo dijo antes de que se arme todo este lío que hoy están discutiendo todo el mundo, como vos decías. Eso fue el día siguiente al ataque de Hamas. Y en el 2019, en la Argentina, se incorporó a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Ninguna de las dos, ni Hezbollah ni Hamas, figuran en la lista de Naciones Unidas. Y el argumento que daban entonces era ese. Y yo quiero preguntarme por qué cuando agregaron a Hezbollah, durante el tramo final del gobierno de Macri, no agregaron a Hamas, los que ahora se rasgan las vestiduras, porque salvo que me quieran convencer que jamás se volvió malo los últimos 3, 4 años. Entonces, nosotros tenemos una posición muy clara y muy contundente. Vamos a sumar a Hamas a la lista de organizaciones terroristas, esté o no esté en la lista de Naciones Unidas. Es algo que anunció el propio candidato, que después, bueno, incluso hubo un comunicado de la Cancillería, como vos sabés, y Massa le preguntaron y dijo que no le gustaba para nada ese comunicado. Él tiene una posición un poco más fuerte sobre el tema. ¿Qué haríamos si Massa es presidente en la relación con Rusia y con Vladimir Putin? Mira, Rusia es un país que hoy está pasando por una suerte de enorme aislamiento con la mayoría del resto de los países por la guerra que provocó. Nuestra posición es que claramente hubo una invasión de Rusia sobre Ucrania, una invasión además de unilateral, injustificada, y que nosotros desde muy el principio condenamos. Después están otras cuestiones. A veces hay un poco de maniqueísmo y a la gente común, que quizás no está en los temas más técnicos de la diplomacia, se le quiere hacer creer que vos tenés que ser todo o malo o todo bueno. Hay cuestiones que tienen que ver con el comercio, con la energía. Hoy la relación con Rusia está recortada, como la está recortada con la mayoría de los países de Occidente. Pero nosotros no somos, si vos querés, poco serios a la hora de abordar estas cuestiones. Hoy la posición es multilateral, hay una fuerte condena mundial sobre la invasión rusa, nosotros apoyamos esa postura, seguimos trabajando como siguen trabajando muchos países, tenemos relaciones diplomáticas con Moscú, seguimos teniendo nuestros embajadores, pero claro, estamos en un momento, yo te diría, de baja en la relación, pero que tiene que ver con la guerra que ha provocado y con nuestra postura sobre Ucrania. Ujú, ujú. Fernando, las relaciones con los países no Sí. son de un solo tema, ¿viste? Vos tenés que trabajar en un conjunto de cuestiones. Cuando Lula asumió la presidencia en Brasil, también se le reclamaba una posición específica con respecto a Rusia, y él también tenía que ver con otras cuestiones. Hay temas importantes de fertilizantes, de energía, la propia Europa, digamos, a pesar de las sanciones, etcétera, viste, tenés que ir regulando, no funciona tanto como si fuera un juego de TEG. Me da la sensación a veces que del lado de Milei juegan al TEG con la política exterior, viste, es muy amateur. Fíjate lo que están haciendo con el tema Malvinas, armaron un lío bárbaro. Es la primera vez, Fernando, en 40 años de democracia recuperada, que la posición de un candidato presidencial coincide con la del Reino Unido. Nunca había pasado eso. Eso de decir que hay que preguntarle a los isleños qué hacer con las Islas Malvinas, es realmente de gente que no conoce este negocio. Nosotros no vamos a preguntarle primero que nada a los Kelper, vamos a preguntar a los excombatientes,
a los familiares de los caídos. En definitiva, le vamos a preguntar al pueblo argentino qué quiere hacer con Malvinas, porque estamos convencidos de que no aplica el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación de los pueblos se aplica a poblaciones originarias de los lugares que son invadidos. Acá no es el caso. El Reino Unido invadió Malvinas y a la vez implantó una población artificial. Esa población no es una población que tiene derecho a la autodeterminación. No importa lo que diga Diana Mondino, no lo tiene, no funciona así. No son ellos quienes deben autodeterminar qué quieren hacer, porque además es parte de una población que implantó el Estado invasor. No sé, hay cuestiones que nos sorprenden mucho, después reculan, dicen la mitad, dice que con Brasil no iban a negociar, o dicen que sí, pero a través de los privados, y con China no, pero sí los privados. Las negociaciones económicas internacionales, Fernando, las manejan los gobiernos, los acuerdos Ujú, fitosanitarios, las cuotas, ujú. las tarifas, eso se acuerda a través de la OMC, que es una representación gubernamental, los acuerdos se firman a través de los gobiernos. Eso de que van a mandar a las empresas es realmente una engaña pichanga. ¿Qué van a mandar a las Ah, pymes del Gran Buenos Aires o a los aceituneros de Catamarca a negociar a Bruselas con la Unión Europea? ¿En serio van a hacer eso? Gabo, creo que va a ser muy interesante escuchar a Massa y a Milei mañana debatiendo estas cuestiones. Lo último que te quiero Sí, decir, porque ya estamos sobre el final de la entrevista, cómo es no. en términos de las Islas Malvinas está bueno que los dirigentes conozcan las islas y que Sí, sí, entiendan un poco más qué es lo que pasa ahí adentro. Que, digamos, yo sí, obviamente comparto que no podemos dejar que dependa de la autodeterminación de los Kelper o de los habitantes de Malvinas, pero también hay que sí. escucharlos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Me Sí, parece, claro. Es que además, después de Fernando, tanto es una tiempo. obligación constitucional. Fernando, es una obligación Ujú, constitucional. Nosotros cuando nos comprometimos constitucionalmente dijimos que íbamos a tener en cuenta el modo de vida de los isleños para resolver el tema. Ahora, el modo de vida de los ujú, isleños no es preguntarles si quieren que ser británicos o argentinos, es tener en cuenta que hay un montón de gente que vive ahí hace un tiempo y que no podés cambiarle de un día para el otro todo. Pero la soberanía es argentina, no es una soberanía de los isleños. Salvo que uno piense lo contrario. Si uno piensa que las islas no claro. son argentinas, está bien, pero tiene que decirlo claramente. Ahora escuché a la candidata a canciller, Diana Mondino, decir que no, que ella hasta ahora reculando, ¿no? Que no quiso decir lo que dijo en The Guardian, que la entendieron mal, pero que está pensando en una solución a la Hong Kong. Hay que explicar a la gente que Hong Kong era un territorio que había sido arreglado a través de una suerte de alquiler por 100 años con el Reino Unido. No tiene nada que ver con las Malvinas. Hong Kong no fue Ujú, invadida a través de una acción bélica. Hong Kong había claro. un contrato que habían firmado por 100 años y el contrato expiró, entonces hubo una transición ordenada, no tiene nada que ver con Malvinas. Yo coincido con vos que es bueno Eh, conocer un poco más el tema antes de hablarlo. sí, 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 no, no, es exactamente así y para eso hay que por lo menos visitarlas, entenderlas, digo, Sí. y conocerlas bien a fondo. Y Gustavo, estudiar yo la te agradezco historia, mucho ¿no? ¿eh? Y Perdón. estudiar la historia, digo, porque la historia Y manda en estudiar la esto. historia, obviamente, obviamente, obviamente. Todo es un tema absolutamente complejo y que nunca lo terminamos de abordar como hay que Sí, abordarlo, ¿no? Con la historia y con los términos de este tiempo. Gustavo, te quiero así es. agradecer mucho el contacto con País Adolescente, te deseamos buen sábado, y bueno, y nos veremos pronto.